Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Rollero y en esta oportunidad les quiero hablar de un tema que me apasiona un montón y es el desarrollo organizacional. Em, Tengo experiencia en el área de gestión humana y me apasiona el tema. Por ende, voy a hablar esta noche o esta tarde de el onboarding organizacional. Primero que todo, vamos a hablar de la importancia de hacer un buen onboarding a nivel organizacional. Eh, mm, ¿Cuál es la importancia? Entonces, primero entendamos qué es el onboarding. El onboarding son las acciones que ejecuta una compañía para facilitar al nuevo empleado su inicio o integración al puesto de trabajo. ¿Por qué se debe generar un buen onboarding? Eh, es muy importante como lo indica CompuTrabajo, como lo indica CompuTrabajo, que es un portal de empleo líder en Latinoamérica, el 20% les muestro acá, el 20% de las nuevas incorporaciones plantean renunciar tras su primer día de trabajo. Esto quiere decir que, digamos que la perspectiva que se llevan los nuevos colaboradores de la compañía es muy importante porque de eso, digamos que define que el empleado o el nuevo empleado quiera seguir trabajando con nosotros o con la organización. ¿Qué pasa si esto ocurre? Pues uno representa sobrecostos a la organización y un reproceso, ¿sí? Entonces es muy importante que haya un buen acompañamiento desde el primer día de trabajo y se pueda hacer una buena integración. ¿Cómo hacemos para prevenir y no caer, digamos que en ese 20% de la población o de las organizaciones que caen, ¿cierto? Bajo un onboarding. Entonces, para eso, les voy a dar una serie de tips que son muy importantes en el momento de tener un nuevo ingreso en la compañía. Entonces, acá vamos a hablar de tres temas puntuales. El primero es un plan de acción. Entonces, una vez tengamos al nuevo ingreso o al nuevo colaborador ya en proceso de contratación, se debe ejecutar un cronograma de trabajo de inducciones junto con el jefe inmediato y el área de gestión humana. Entonces, es muy importante que dentro de ese plan de acción o ese cronograma de trabajo se puedan establecer las tareas que la nueva persona pues va a entrar a apoyar, ¿cierto? Digamos que al de actualizar su agenda, cuál va a ser la serie de actividades que va a realizar en las primeras semanas para que se pueda ir adaptando al rol y demás. Una vez ya esté dentro de la persona, pues es muy importante la supervisión de la bienvenida, la primera impresión que tiene el empleado en la compañía. Entonces, es muy importante generar ese acompañamiento, en esa bienvenida que nosotros podemos dar un recorrido a las instalaciones de la organización para que ellos puedan saber cuál va a ser su puesto de trabajo, cuál va a ser su equipo de trabajo, en qué piso va a estar ubicado, dónde quedan los baños. Entonces, es muy importante que él conozca dónde va a trabajar, las instalaciones, que les podamos explicar un poco cuál es la normativa de la compañía, en qué horarios está abierta la cafetería, digamos que serie de cosas muy puntuales que para el empleado son muy importantes saber desde el primer día. Hacer la presentación al equipo de trabajo también es muy importante, entonces esto se debe hacer y es muy importante que el primer día del trabajador esté el jefe inmediato, en lo posible, y su equipo de trabajo si es posible también. Entonces, darle la bienvenida, hacer la presentación ya formal ante el equipo de trabajo, ante su jefe inmediato. Y en esa bienvenida, pues digamos que ya hablar un poco del cronograma de inducciones que va a tener durante su proceso de formación. Entonces, recordemos que en el proceso de onboarding se maneja un proceso de inducciones a nivel corporativo. Entonces, hay unas inducciones a nivel corporativo, que esto ya depende, pues digamos, de cada organización, y unas inducciones que corresponden al rol
que va a ejecutar esa persona. Por ende, es importante que en estos espacios la persona conozca cuáles son las funciones o su extractivo de cargo, cuáles son las responsabilidades principales que va a tener, cuál es el alcance del rol que va a tener, a qué personas le va a reportar directamente, con qué áreas va a trabajar transversalmente y en lo posible que las pueda conocer o interactuar. Entonces, digamos que en ese espacio de inducciones es importante que la persona conozca qué inducciones va a tener, qué días va a tener, para que asimismo pues pueda organizar su agenda y su cronograma, pues obviamente, seguramente las actividades que le van a entregar. Em, Se debe generar por parte tanto de gestión humana como del equipo de trabajo un acompañamiento en los procesos. Entonces, digamos que lo ideal es que no se recargue a la persona con trabajo, sino que por el contrario se le pueda entregar paulatinamente pues la carga o la responsabilidad que va a tener. También es muy importante que conozca el organigrama. Entonces, como venía comentándoles anteriormente, cuál va a ser la línea en la que va a estar, cómo, pues digamos que jerárquicamente está posicionado él dentro de esa línea, y pues digamos que es importante que esta persona dentro de estos espacios tenga un conocimiento general y puntual también o específico de la organización. Entonces es muy importante que conozca cuál es la misión, visión y valores de la compañía, cuáles son las políticas y procedimientos que aplican para cada uno de los procesos a nivel interno, cuál es el manual del empleado, porque eso va a facilitar, digamos que la adaptación y la integración dentro del equipo de trabajo y que no se sienta tan perdido, digamos que durante las primeras semanas. El tercer punto que queremos hablar es el sentimiento de pertenencia. Y es que una vez tengamos todo este proceso o estos dos pasos que les comenté anteriormente, podamos generar pues un sentido de pertenencia. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, entonces hablamos de la organización. Entonces, primero, pues un kit de bienvenida. Entonces, esto va a generar un sentimiento de confianza ante el empleado, el nuevo colaborador, va a generar como esas expectativas de que sí lo estaban esperando para llegar. También súper chévere que se pueda implementar un programa de apadrinados, que es un empleado antiguo que pueda acompañar a ese nuevo empleado, que le permita decir dónde queda el baño, acompañar como en esos primeros días para que la persona no se sienta sola. Ideal que sea de su equipo de trabajo, pero si no, pues digamos que sea una persona de la organización en la que el nuevo colaborador pues pueda confiar. También es importante que se pueda incluir dentro de las reuniones laborales o de trabajo. Entonces, es muy importante que, si bien es cierto, es una nueva persona, una persona que hasta ahora va a empezar a empalmarse como de las responsabilidades que va a tener, que no se deje por fuera, sino que por el contrario, esta persona pues pueda apoyar. Y empaparse un poco más de los temas. Y por último, generar espacios de integración donde la persona pues pueda sentir esa confianza del proceso, de su rol y demás. ¿Cuáles son las ventajas que vamos a tener por generar un buen onboarding? Entonces, la primera es un proceso de adaptación. Esta herramienta de hacer un buen onboarding lo que permite es, como bien lo dice el punto uno, es que se pueda integrar y adaptarse muy rápidamente a la compañía, al cargo y a la cultura organizacional. La segunda ventaja que se puede obtener con un buen onboarding es que el empleado pueda tener una mejor productividad y genere un proceso de pertenencia, que se identifique, que se apodere de los procesos y demás. Y la tercera ventaja que va a tener la organización por generar un buen onboarding a ese nuevo empleado es la retención del profesional. Entonces, es muy importante que la persona quiera seguir trabajando con la organización. Entonces, digamos que este espacio era para comentarles un poquito cómo funciona el onboarding y por qué es tan importante implementarlo en la organización, que finalmente impacta, digamos que este proceso impacta muchas áreas, no solo al área de gestión humana, sino que digamos que es una cadena. Quiero contarles un poco de mi experiencia profesional. Como les mencioné al inicio, yo vengo trabajando en el área de gestión humana antes de estudiar la carrera de psicología, ya llevo más de 7 años en este campo
y he pasado por diferentes organizaciones y el proceso de onboarding ha sido diferente en todas. Entonces, siento que es muy importante que las organizaciones tengan estos tips porque va a permitir que el empleado se alinee a la organización. Esto quiere decir que entre más yo sepa de la compañía, entre más yo tenga herramientas, pues digamos que esas expectativas que yo tenga a nivel personal y profesional, pues se van a ir alineando a la organización y va a generar un crecimiento no solo para el empleado, sino también para la organización por las ventajas que anteriormente les mencionaba. Entonces, sí es importante que se pueda generar un buen plan de inducción porque eso también va a permitir generar una referencia a marca o de compañía en el mercado. Entonces, eso va a generar que yo quiera que mis amigos, que mis conocidos, que mi red, pues quieran trabajar dentro de la organización. Entonces, eso era lo que yo les quería hablar el día de hoy y pues agradecer por este espacio.